Imagina un alimento tan poderoso que sobrevivió imperios, conquistas, guerras y revoluciones. Un alimento que hoy alimenta a más de 130 millones de personas cada día. Un alimento que tiene más de 10.000 años de historia y que se fabrica exactamente igual que hace 3.000 años. Hoy vamos a descubrir cómo se hacen las auténticas tortillas mexicanas. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta las fábricas más modernas del mundo, vamos a responder 3 preguntas que muy poca gente conoce. ¿Por qué el maíz tiene que pasar por un proceso único antes de convertirse en masa? ¿Cuál es el secreto de ese inflado perfecto que solo las mejores tortillas tienen? ¿Y cómo llegan cada madrugada millones de tortillas frescas a cada rincón de México? Quédate hasta el final, porque la historia de la tortilla es también la historia de México. Y si te gustan los documentales sobre comida, historia y tradiciones, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Comenzamos. Mucho antes de que existieran las grandes ciudades modernas, mucho antes de la llegada de los europeos a América, los pueblos mesoamericanos ya habían descubierto uno de los mayores secretos alimentarios de la humanidad: el maíz. Para culturas como los mayas y los mexicas, el maíz no era simplemente comida, era sagrado. Era literalmente el origen de la vida. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, dice algo extraordinario. Dice que los dioses crearon al ser humano usando masa de maíz después de haber fallado con barro y madera. El ser humano, hecho de maíz. Esa creencia no era solo poética, era una declaración de identidad. Por eso, cada tortilla representaba mucho más que un alimento. Representaba la conexión entre la tierra, los dioses y las personas. Pero había un problema que esas civilizaciones tardaron siglos en resolver. El maíz crudo era difícil de digerir, no aportaba todos sus nutrientes, y en dietas basadas casi exclusivamente en él, las personas desarrollaban deficiencias graves que podían ser letales. Hasta que alguien, en algún lugar de Mesoamérica hace aproximadamente 3.000 años, realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia culinaria: la nixtamalización. Una técnica tan revolucionaria que hoy sigue siendo la base de toda la industria tortillera mundial, y que durante siglos fue un secreto que Europa no entendió, y pagó el precio de no entenderlo. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XVI, vieron el maíz pero no vieron el proceso. Llevaron el maíz a Europa, lo introdujeron en España, en Italia, en toda la cuenca mediterránea, pero no llevaron la nixtamalización, y el resultado fue devastador. En las regiones europeas donde el maíz se convirtió en el alimento base de los pobres, apareció una enfermedad terrible llamada pelagra. Una enfermedad causada por la deficiencia de niacina, la vitamina B3, que el cuerpo humano no puede absorber del maíz sin el proceso de nixtamalización. La pelagra causaba demencia, erupciones en la piel y muerte, y mató a cientos de miles de personas en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Mientras tanto, en México y en toda Mesoamérica, esa enfermedad era prácticamente desconocida porque los mexicanos llevaban milenios haciendo lo que los europeos no habían copiado: la nixtamalización. Ese es el secreto que cambió la historia. ¿Y en qué consiste exactamente? Todo comienza con granos de maíz cuidadosamente seleccionados. Los granos se lavan para eliminar cualquier impureza, y luego se sumergen en una mezcla de agua y cal. Cal alimentaria, no la cal de construcción. Una sustancia alcalina que en México se llama cal viva o cal apagada y que se obtiene de la piedra caliza. Esta mezcla se calienta y se deja reposar durante horas. Y en ese tiempo ocurre algo extraordinario a nivel químico. La cáscara exterior del grano, el pericarpio, comienza a desprenderse suavemente. Los almidones se reorganizan, las proteínas cambian su estructura, y la niacina, que estaba atrapada en el grano de una forma que el cuerpo humano no podía absorber, se libera y se vuelve completamente biodisponible. Además, el proceso añade calcio al maíz, mejora el aminoácido lisina, fundamental para el crecimiento, y elimina ciertos hongos y micotoxinas que el maíz crudo puede contener. Todo eso lo descubrieron civilizaciones mesoamericanas hace 3.000 años. Sin microscopios, sin laboratorios, sin química moderna, solo observando, experimentando y pasando el conocimiento de generación en generación. Después de las horas de reposo en la cal, el maíz se lava cuidadosamente para eliminar los residuos.
Y el resultado es lo que se llama nixtamal. El nixtamal es la base de todo, de las tortillas, de los tamales, de los tostadas, de los totopos, de prácticamente toda la cocina de maíz que conocemos. Y ahora viene el siguiente paso, la molienda. Antes de que existieran las máquinas, las familias mexicanas tenían en cada hogar una de las herramientas más importantes de su cocina, el metate, una piedra volcánica de superficie rugosa, montada sobre 3 patas también de piedra, de forma ligeramente inclinada. Sobre el metate, las mujeres colocaban el nixtamal húmedo, y con otra piedra más pequeña llamada mano o metlapil, molían el maíz en movimientos largos y repetidos, empujando hacia adelante con todo el peso del cuerpo. Este trabajo podía durar horas. Era un trabajo físicamente exigente, hecho en su mayoría por las mujeres de la familia desde antes del amanecer. Se calcula que en la época prehispánica, una mujer podía pasar entre 4 y 6 horas al día moliendo maíz para alimentar a su familia. 4 a 6 horas, cada día, sin descanso, solo para obtener la masa suficiente para las tortillas del día. Y aún así, las mujeres seguían haciéndolo, porque sin masa no había tortillas, y sin tortillas no había comida. La llegada de los molinos mecánicos a finales del siglo XIX fue una de las revoluciones más importantes en la historia de la vida cotidiana mexicana. De repente, lo que tardaba horas podía hacerse en minutos. Y las mujeres recuperaron tiempo que antes estaba completamente absorbido por el metate. Hoy, en las grandes fábricas tortilleras de México, el proceso de molienda es completamente diferente. Enormes molinos industriales reciben toneladas de nixtamal cada día. Las piedras volcánicas han sido sustituidas por rodillos de acero inoxidable de alta precisión. El agua se añade con exactitud milimétrica. Demasiada agua y la masa se pega, se rompe al extenderse, las tortillas salen deformes. Muy poca agua y la masa se resquebraja, pierde elasticidad, las tortillas se rompen al doblarlas. El punto exacto de humedad es uno de los secretos mejor guardados de cada tortillería. Es la diferencia entre una tortilla que se dobla perfectamente alrededor de un taco y una que se parte a la primera. Los maestros tortilleros lo llaman a veces el punto de seda. La masa que tiene el punto de seda es suave, elástica, ligeramente brillante, y no se pega ni a las manos ni a la superficie. Ese punto tarda años de práctica en reconocerse de forma instintiva. Y ahora llegamos al corazón del proceso, donde la masa se convierte en tortilla. En la fabricación artesanal, el proceso sigue siendo el mismo que hace siglos. Se toma una porción de masa, aproximadamente del tamaño de una pelota de ping-pong. Se forma una bola perfectamente redonda con las palmas de las manos. Se coloca en la prensa, una herramienta sencilla hecha de 2 platos de metal o madera con una palanca. Se presiona, y en un segundo, la bola de masa se convierte en un disco redondo y delgado. En las tortillerías más tradicionales, las tortillas todavía se hacen a mano, sin prensa, palmoteando la masa con un ritmo que las mujeres más expertas mantienen durante horas sin perder la redondez perfecta. Ese palmoteo, ese sonido rítmico de las manos trabajando la masa, es uno de los sonidos más reconocibles de los mercados y cocinas mexicanas. En las fábricas industriales, máquinas enormes replican ese proceso a una velocidad imposible para las manos humanas. Rodillos especiales extienden la masa en una lámina continua. Cortadores con la forma exacta cortan miles de círculos perfectos por hora. Las cintas transportadoras los llevan, uno a uno, al lugar donde ocurre la magia definitiva, el comal. El comal es el alma de la tortilla. En su forma más tradicional es una plancha circular de barro o de hierro, colocada directamente sobre el fuego. En las fábricas modernas son enormes planchas metálicas de acero, calentadas a temperaturas controladas con precisión. La tortilla cruda entra en el comal. En los primeros 10 a 15 segundos, el calor comienza a sellar la superficie. El vapor generado dentro de la masa busca una salida, y la tortilla empieza a inflarse. Ese momento es fascinante de ver. La tortilla se transforma de un disco plano en algo parecido a un pequeño globo. Y ese inflado no es solo visual, es funcional. El vapor caliente que circula dentro de la tortilla hinchada cocina la masa desde adentro de forma uniforme, de una manera que sería imposible si la tortilla se mantuviera plana. Cuando la tortilla se desinfla y queda plana nuevamente, ya está cocida. Y esa estructura interna que creó el inflado
Las dos capas de masa cocidas por el vapor es lo que le da a la tortilla su característica flexibilidad, su capacidad de doblarse sin romperse, su textura al morderla. En las cocinas tradicionales, ver inflarse una tortilla en el comal sigue provocando satisfacción. Es la prueba de que la masa estaba perfecta, de que la temperatura era la correcta, de que la tortilla va a quedar bien. Los maestros tortilleros dicen que una tortilla que no se infla es una tortilla que algo tiene mal. Una vez cocidas y enfriadas, las tortillas de las grandes fábricas pasan por sistemas de control de calidad. Se mide el grosor con sensores de precisión. Se analiza el porcentaje de humedad. Se comprueban la elasticidad y la textura, el color, el sabor en muestras aleatorias. Porque millones de personas van a consumir ese producto. Y en México, la tortilla no es un capricho. Es la base de la alimentación diaria de la mayoría de la población. Un error en el proceso no solo afecta al sabor, puede afectar a la seguridad alimentaria de millones de familias. Por eso los estándares son tan exigentes. Después del control de calidad, las tortillas se empaquetan. Bolsas selladas que mantienen la temperatura y la humedad adecuadas. Sistemas de distribución que funcionan principalmente de madrugada, porque en México la tortilla tiene que llegar fresca. No del día anterior, del mismo día, preferiblemente de la mañana. Miles de camiones de reparto recorren cada madrugada las ciudades mexicanas. Llegan a los supermercados, a las tortillerías de barrio, a los restaurantes, a los mercados. Y cuando el mexicano promedio se sienta a desayunar, la tortilla ya hizo un viaje que él no sabe qué ocurrió. Desde el campo de maíz, pasando por la planta procesadora, la nixtamalización, los molinos, las máquinas formadoras, el comal, el control de calidad, el empaquetado y la distribución. Todo ese proceso, repetido millones de veces cada día, para que haya tortillas frescas en cada mesa de México. La próxima vez que veas una tortilla, recuerda todo lo que hay detrás. 3000 años de nixtamalización. Los metates de piedra volcánica sobre los que las mujeres molían horas cada mañana. El Popol Vuh que dice que el ser humano fue hecho de masa de maíz. Los siglos de conocimiento transmitido de mano en mano. Y también los ingenieros que diseñaron las máquinas que replican ese conocimiento antiguo a escala industrial. Los maestros tortilleros que conocen el punto de seda de la masa antes de tocarla. Los camioneros que salen de madrugada para que las tortillas lleguen frescas. Todo eso está en cada tortilla, porque algunas comidas alimentan el cuerpo, pero otras también alimentan la historia. La tortilla mexicana es las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito con tortilla? Escríbelo en los comentarios. Y suscríbete con la campanita activada para más documentales sobre los productos más icónicos de México y el mundo. Hasta el próximo video.